Gracias, qué alegría y privilegio es estar ante ustedes. Esta sala está llena de mis héroes. Así es, los Gedeones son mis héroes. Ahora sé que para muchos, los atletas, actores y estrellas de cine son sus héroes, pero para mí, los Gedeones son mis héroes, y déjenme decirles por qué. Estoy seguro que la mayoría de ustedes saben exactamente dónde estaban el 11 de septiembre, lo que llamamos el 9/11, cuando las Torres Gemelas fueron atacadas en la ciudad de Nueva York. Sé exactamente dónde estaba. Estaba en el campus de mi universidad, me acababa de graduar, y comencé mi camino hacia la universidad, y recuerdo estar parado allí y ver la pantalla grande mientras las torres eran golpeadas, y recuerdo que eso hizo algo en mi corazón, y llamé a mi mamá y le dije: mamá, voy a inscribirme en el ejército y voy a ir a la guerra. Y mi mamá me dijo lo que dirían todas las mamás en esta sala: no, no irás. Dije que sí, he decidido que voy a hacerlo. Me registraré en el cuerpo de Marines. Nunca he estado en ninguna rama del ejército. Solo sabía que fueron los primeros en pelear y me gustan sus uniformes, así que eso fue lo que hice. Me inscribí en el cuerpo de Marines, bajé a la isla de Paris y rápidamente me estaba preguntando en qué diablos me metí. Pero después de graduarme del campo de entrenamiento y entrar en el núcleo, me convertí en un operador de ametralladoras en el cuerpo de Marines, y a mí me pusieron en lo que llama un pelotón de mapas, un pelotón de asalto móvil, lo que simplemente significa que no teníamos una base y éramos nuestra propia base. Podíamos ir a cualquier parte y seguir entrenando para hacer cualquier cosa. Yo estaba en el cuerpo de Marines y en un momento muy peligroso, y serví en un lugar muy peligroso, en Fallujah, ¿recuerdan? La lucha que estaba sucediendo allí era muy peligrosa en ese momento. Era tan peligroso que donde estábamos, que en muchas ocasiones simplemente nos tiraban la comida. No podían sacarla porque era demasiado peligroso para ellos llegar donde estábamos. De hecho, una vez vi a un capellán que fue lo suficientemente valiente como para llegar a donde estábamos en su vehículo, golpeado por un artefacto explosivo improvisado, y nunca más vimos capellanes donde estábamos. Y no olvidaré cuando abordé el autobús para dirigirme al transporte del avión en el que iba a subir para el extranjero a pelear en Irak. Nunca olvidaré que cuando subí a ese autobús, había un hombre parado apoyado en el autobús con un bastón, y estaba un hombre mayor, y él estaba repartiendo testamentos. Él estaba repartiendo estas Biblias, y yo mismo tomé una y pensé: bueno, esto es genial. Es genial, me encanta el tamaño, el color del camuflaje, y era interesante porque cabía perfectamente en el bolsillo izquierdo del pecho de mi uniforme. Así que tomé ese testamento, lo puse allí, y como algo de buena suerte, que tal vez me traería gran éxito y me traería de vuelta a casa. Así que solo lo coloqué allí. No pensé que alguna vez tendría la oportunidad de leerlo. Como dije, estaba en un lugar muy peligroso. Nos dijeron antes de irnos que nadie volvería a casa. Y al escuchar esas palabras, la mayoría de la gente no querría ir si supiera que sus posibilidades de volver a casa son muy bajas. Pero seré honesto, nunca pensé que sería yo. Nunca pensé que me lastimarían. Realmente no pensé que eso sucedería y que estaría bien, pero me sucedió en agosto de 2006 cuando un francotirador me disparó alrededor del pecho. Si hay alguien aquí de la familia militar en esta sala, deben pensar para ustedes mismos: tú eres un milagro. Y damas y caballeros, yo soy un milagro. Nunca olvidaré cuando me dispararon en el pecho y estaba tirado en las arenas de Irak. Recuerdo que todo lo que hice en ese momento era mirar arriba y pedirle a Dios en ese mismo día que me perdonara. Eso no se lo pedí antes porque tenía miedo de morir. Se lo pedí en ese momento porque no estaba listo para presentarme ante Dios. Sabía que necesitaba poner algunas cosas en orden. En ese momento no pudieron darme evacuación aérea porque había una tormenta de arena.
Y ellos tuvieron que hacerlo por evacuación terrestre, y tomó mucho tiempo y fue un proceso largo para llegar allí. Nunca olvidaré cuando empezaron a tratar de mantenerme con vida, cuando finalmente me llevaron al hospital de Fallujah. Y recuerdo que uno de los oficiales dijo, este hombre es un milagro, porque aunque había sufrido lesiones en el pecho, no tenía hemorragia interna. El Señor ciertamente había escuchado mi oración. Estuve allí en el hospital de Fallujah, y cuando piensas en un hospital, piensas en una habitación con televisión, aire acondicionado, pero ese no era el tipo de hospital en que estaba. Allí no habían visitas, era una tienda de campaña improvisada, no había televisión y estaba solo. Nunca olvidaré cuando uno de mis compañeros Marines vino a visitarme. Y ahora tienes que entender algo, éramos un pelotón de asalto móvil. No regresábamos a la base, no trabajábamos desde la base, éramos nuestra propia base. Y la única vez que teníamos para ir a la base era si nos lesionábamos, nos mataban, o nuestros vehículos eran golpeados por un dispositivo explosivo y necesitaban reparaciones. El vehículo de uno de mis Marines fue golpeado por una bomba al costado del camino y él regresaba a buscar reparaciones. Él sabía que yo estaba allí y que él tendría unos días allí, por lo tanto, era un buen muchacho de Ole Country, de Tennessee, por lo que me compró una buena sandía en Irak y sabía que iba a venir a verme y quería ponerme una sonrisa en la cara. Y no sé ustedes si están en un tipo de clima cálido, todo lo que necesitan para poner una sonrisa en su rostro es una buena sandía. Amén. La gente del campo aquí sabe de qué estoy hablando. Y él lo hizo, entró con una sandía y con una sonrisa de oreja a oreja. Nunca lo olvidaré. Dijo, hombre, tienes tanta suerte de estar vivo. Y dije, tienes razón, mi amigo. Nos la pasamos bien, comimos esa sandía juntos, él salió de esa habitación y esa fue la última vez que lo pude ver. Una semana después, un francotirador le disparó y lo mató instantáneamente en Irak. Y seré honesto con ustedes, mi corazón estaba roto. Entré en el punto más bajo de mi vida, otra vez, en una habitación de hospital, sin nadie con quien hablar. Nadie allí, aislado, herido. Mis compañeros Marines estaban peleando afuera y no podía hacer nada por ellos. Pero estaba en un punto bajo de mi vida. Nunca había experimentado depresión y tampoco me importaba si vivía o moría. Estaba en un pozo de la depresión. No estaba viviendo la vida correctamente, en ese camino que debería vivir. Estaba en ese pozo de la depresión y en ese momento recuerdo que tenía un Nuevo Testamento. Lo único que había en esa habitación era mi uniforme y me dije a mí mismo, voy a meter la mano en el bolsillo izquierdo de mi uniforme y allí estaba la copia del Nuevo Testamento. Sé que muchas veces la gente se pregunta por qué estos pequeños testamentos de los Gedeones tienen los Salmos y los Proverbios. Y no tiene todo el Antiguo Testamento, solo todo tiene el Nuevo Testamento y Salmos y Proverbios. Bueno, estoy aquí para decirles que la razón por la que hay Salmos es por mí. Abrí esa Biblia y empecé a leer. No tengo nada más que hacer. Estaba en el punto más bajo de mi vida y llegué al libro de los Salmos, en el capítulo 40, y leí acerca de un hombre llamado David que estaba en un pozo de depresión, en el pozo que no podía salir. Y yo también me encontraba en ese pozo de depresión y empecé a leer en los Salmos, capítulo 40, el versículo 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gloria a Dios, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y en ese momento yo le dije al Señor, si pudiste hacer eso por David, también puedes hacerlo por mí. Y allí mismo en la habitación Jesús cambió mi vida para siempre.
Estoy seguro de que hay algunos pastores y gedeones en esta sala que tal vez estén pensando, Señor, no estoy haciendo lo suficiente. ¿Será que estoy marcando una diferencia? Déjeme decirle algo. Soy la prueba viviente de que ese anciano que estaba parado junto a ese autobús ese día repartiendo esas Biblias marcó la diferencia. Sí, tú estás marcando la diferencia. Quizás nunca vuelva a ver a ese hombre que me entregó el Nuevo Testamento, pero puedo decirles algo, que ese Nuevo Testamento cambió mi vida. Este mundo tiene necesidades, no tengo que decírselo, este mundo está en problemas y necesita una respuesta. No necesitamos otro presidente, no necesitamos otro político, no necesitamos otra persona, todo lo que necesitamos es la palabra de Dios. Tenemos que caminar como nunca antes, dar como nunca antes, servir como nunca antes, orar como nunca antes. Dios te va a usar. Escuchen, el cuerpo de Marines me dio a mí un corazón púrpura, pero gracias a Dios que me dio un nuevo corazón. Muchas gracias.